Bueno, continuamos con las clases. Neurológico, bueno, ahora ya entramos un poco a lo que es, digamos, la psicosintomatología, lo que llamamos el síndrome topográfico, intentar llegar, digamos, a un diagnóstico de acuerdo a la sintomatología que se presenta o que presenta el paciente cuando va a la consulta. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el cerebro en general, sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y uno derecho, y cada uno de estos hemisferios hace que se divide en lóbulos, ¿no es cierto? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Y estos, a su vez, cada lóbulo tiene su característica, su función, y esto ayuda a qué? A entender que cuando nuestros pacientes tienen una determinada sintomatología, nos va a orientar dónde se encuentra la lesión. Entonces, para eso hablamos de síndromes lobales y definimos esto. ¿Qué es un síndrome lobal? Es un conjunto de signos y síntomas con ciertas lesiones focales cerebrales cuya interpretación adecuada que nos permite llegar ¿dónde? A un diagnóstico sindrómico y luego llegaremos a un diagnóstico topográfico, ¿no es cierto? Esto que ya llevamos en lo que es la parte, digamos, del examen neurológico cuando hablamos para hacer lo que llamamos la historia clínica. Entonces, fíjense ustedes que todo esto nos ayuda a entender que cuando hablamos del examen neurológico nos estamos refiriendo generalmente a este tipo de cosas. Ahora, para entender esto, tenemos que conocer un poquito o recordar lo que ya saben a el cerebro. Si nosotros vemos, esto es un preparado anatómico de lo que representa el cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos acá? Surcos, cisuras, las cisuras de signo, las desdoblando, músculo frontal, parietal, temporal, occipital, esta es la parte de la órbita, el pabellón auricular. Entonces, esto es un preparado anatómico para ver, para mostrarnos lo que es la corteza cerebral, Pero el problema no es simplemente ver la corteza cerebral, sino fíjense ustedes, si nosotros vemos el mismo preparado, vemos qué cosa. Si quieren de abajo para arriba, vamos a ver qué. Tenemos a la dura madre. La dura madre, que es lo que envuelve, protege al cerebro. Tenemos, por debajo tenemos las venas y las arterias corticales, ¿no es cierto? Y finalmente por fuera tenemos lo que es la calota, ¿no es cierto?, que va a proteger herméticamente a nuestro cerebro. Cuando nosotros nos golpeamos, nos duele, pero no nos afecta el cerebro. Entonces tenemos todo esto, lo que está cortado en zigzag, es la parte, es la sutura frontal, por delante tenemos la parte frontal, atrás la parte parietal, abajo tenemos el temporal y finalmente el occipital. Bien, esta es la base. Sabemos que el cerebro tiene, cada hemisferio tiene ¿cuántas caras? ¿Cuántas caras? Tres caras, ¿no es cierto? La cara de la convexidad, la cara medial y la cara basal. Acá estamos viendo la cara basal o la base del cerebro donde vemos qué cosas. Esto que vemos acá es el mesencéfalo. Mesencéfalo, que por delante tenemos esto que estoy marcando, es el origen aparente del tercer par craneal. El origen aparente del tercer par craneal. Y esto que vemos acá es el recorrido, por acá nace el origen aparente del cuarto par craneal. El cuarto par craneal. Pero aparte de eso vemos esto. Es el quiasma óptico. Esto que está cortado son los nervios ópticos, ¿no es cierto? Y esto que vemos acá son las cintillas olfatorias. ¿Que va a terminar dónde? Más adelante en los bulbos olfatorios. Acá tenemos la parte frontal, que no lo vemos. Esta es la parte temporal y la parte occipital.
simplemente para ver algunos, digamos, elementos de la base. Obviamente hay un montón de detalles en la base del cráneo. Entonces, esta es la cara medial. ¿Qué es lo que nos interesa fundamentalmente en esto? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ustedes saben que es una estructura que comunica los dos hemisferios. Y por debajo, ¿qué es lo que tenemos? A los ventrículos laterales. A los ventrículos laterales, tanto izquierda como derecha. Y por dentro tenemos a esto que llamamos los plexos coroideos, que son los encargados de la formación de líquidos cefalosaquídeos. Y esta estructura medial se llama el tálamo. El tálamo. Tenemos dos tálamos a cada lado, cada hemisferio. Y obviamente, fíjense, tenemos un montón de detalles acá. El gyrus del cíngulo, el fusiforme, ¿no es cierto? El gyrus parenquimopal, el ginal. Todos son detalles, digamos, anatómicos de la especialidad que no vamos a entrar en detalle. Yo simplemente hago que recuerden un poco de cómo está formado nuestro cerebro. Y esto para mostrar qué cosa. Que nuestra corteza cerebral, ¿no es cierto?, ingresa en profundidad bastante profundo. Por eso decimos que la corteza cerebral es bastante extenso. No es lo que vemos esto, sino que es mucho más, porque ingresa en profundidad. Bien. Este autor, Brodmann, ¿no es cierto?, fue sistematizando, localizando, ordenando, si quieren, dividiendo al cerebro de acuerdo a sus funciones. Son las áreas de Brodmann, que se los conoce más, algunos lo conocen como sistematización de Brodmann, ¿no es cierto? Esto ya llevaron seguramente en neuroanatomía y fisiología. Esto es lo que, digamos, nos indica, digamos, las áreas que tienen determinada función en el cerebro. Para que entiendan mucho más sencillo, vamos a empezar de atrás para adelante. Tenemos esto que es el área 17, 18 y 19 de Brodmann. Estos están encargados de qué? Del área de la visión. De la visión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el área 17, que es el área primaria, el área 18 y 19 son las áreas secundarias que se encargan de otras funciones que van a ayudar a la función de la agudeza o de la visión. Entonces, pero si yo veo, tenemos la fisura de Silvio por acá, por detrás tengo el área 1, 2 y 3, que es la encargada de la sensibilidad. De la sensibilidad. Y por delante tengo al área 4, encargada con el área 6 del área motora, del movimiento. Todo lo que movemos está distribuido en esta zona. Pero tenemos esta área, el área 44, que es el área de Brodmann, el área de, ¿no es cierto? Perdón, este es el área de Broca, no Brodmann, Broca, el área de Broca, que está encargado de qué? Del lenguaje. Todo lo que hablamos, ¿no es cierto?, entra en funcionamiento esta área. Y por acá tenemos el área 41, 42, el 22, ¿no es cierto? Toda esta área, fundamentalmente el 41 y el 42, están encargados de qué? De la audición, de la audición. Estos dos centros, ¿no es cierto?, son importantes para la comunicación. Si yo tengo lesión del área 44, tendré lo que llamamos la fascia de expresión o de expresión. La fascia de expresión. Si yo tengo lesión de estas áreas, tendré la fascia de comprensión o la fascia de Wernicke, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que es importante saber todas estas cosas porque entendiendo la ubicación de estas áreas, ¿no es cierto?, vamos a poder entender lo que el paciente
paciente manifiesta, o lo que nos dice, o lo que no nos dice. Entonces, por eso es importante entender todo esto, por ejemplo, para hablar de lo que se dice los síndromes globales. Esta es la cara interna. Algunas de estas áreas, como las áreas 17, 18 y 19, de la parte externa ingresan a la cara interna. Lo mismo que el área somestésica, el área motora y algunas otras áreas como el 6, el 8, el 9, el 7, pero hay algunas que son específicamente de la cara interna. Que eso nos va a ayudar a qué? A entender cuando hay una lesión en la cara interna o lesión de la arteria cerebral anterior, qué es lo que se va a lesionar. ¿No es cierto? Bien. Entonces, fíjense, el mismo preparado anatómico, pero ya con todas sus cosas. Si quieren, la parte de investigación. Fíjense, al principio vimos solamente la corteza. Pero esto es lo que vamos a encontrar, esto es lo que tenemos cada uno de nosotros. Fíjense, hay un montón de arterias corticales y venas corticales que van a dar irrigación a toda la corteza cerebral, tanto superficial como profundo. ¿No es cierto? Y esto es el seno longitudinal y toda la sangre llega acá para retornar, ¿no es cierto?, al cerebro. Más del 90% va al seno longitudinal y el resto va al seno transverso. Y fíjense ustedes la base del cráneo. La base del cráneo está totalmente irrigado igual. Tenemos el quiasma, ¿no es cierto?, las cíntilas olfatorias. Acá tenemos la carótida que se divide en dos, la arteria cerebral anterior que voy por acá, esta es la arteria cerebral media, esta es la arteria comunicante, esta es la cerebral posterior, y todo eso forma lo que llamamos el polígono de Willis, ¿no es cierto? El polígono de Willis, y estas arterias, este es el tercer par radial, estos ramilletes son llamadas las arterias perforantes que van a dar irrigación, ¿a dónde? Al tronco cerebral. Cuando hablamos del tronco cerebral nos referimos a lo que es el bulbo, protuberancia y ¿qué? Y mesencéfalo, ¿no es cierto? Mesencéfalo. Entonces, fíjense ustedes qué importante es entender la función y las estructuras de la base del cráneo para poder interpretar cuando el paciente está en coma. En coma. Bien, seguimos. Entonces, hay otros autores que dividen al cerebro por áreas de irrigación. Entonces, hablan de esta distribución de la arteria fronto-orbitaria. Tenemos la arteria prefrontal, el área precentral, central, parietal anterior, parietal posterior, el angular, temporal posterior o temporal occipital, temporal posterior, temporal media, temporal anterior y el temporopolar. Eso en la corteza. Pero en profundidad tenemos esta otra distribución. Esto que vemos aquí en celeste corresponde a la irrigación de la arteria cerebral anterior. Y lo que vemos en rojo es la irrigación de la arteria cerebral media. Fíjense ustedes que la arteria cerebral media prácticamente irriga casi todo el hemisferio. Por eso que cuando hay una lesión de la arteria cerebral media, se habla de, por ejemplo, un infarto. ¿Un infarto qué? Sí, pero un infarto hemisférico, porque irriga casi todo el hemisferio. Esto que vemos en verde y marrón corresponde a la arteria cerebral posterior, que va a ser encargada de la parte occipital, ¿no es cierto? Y lo que es el cerebelo. Entonces, un poco tenemos que tomar en cuenta estos esquemas, tener en mente estas imágenes para entender de cómo está distribuida la irrigación.
Y cuando hablamos ya de lo que es la fisiopatología de los neurones globales, cuando hablamos de fisiopatología, ¿a qué nos referimos? Vamos por partes. Fisiología. Cuando hablamos de fisiología, ¿a qué nos referimos? A la función que digo, normal. Cuando hablamos de fisiopatología, Todo lo patológico. todo lo que puede alterar las funciones normales, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la fisiopatología de los neuromusculares, aquello que va a alterar la función normal del cerebro. ¿Cuáles son las causas? El infarto isquémico, las famosas isquemias cerebrales, los ACVs isquémicos, los famosos DIAs, los AITs, que son los accidentes isquémicos transitorios, los sangrados cerebrales, ya sea por sangrado por una ruptura de una aneurisma cerebral, ruptura de una malformación arteriovenosa, una contusión cerebral, etc. Tenemos los hematomas intracerebrales, vamos a tener los tumores, los abscesos, las infecciones, ¿no es cierto? Hay muchas causas, como las encefalitis, que van a provocar, ¿qué cosa? Una lesión en una determinada área. Pero el resto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la irrigación es totalmente específica, por cierto, en el cerebro. Se lesionó esa parte, fíjense, el resto sigue funcionando. Porque ya sabemos cómo es la distribución de la irrigación en el cerebro. Y fíjense, este es un hematoma, lo mismo, está lesionado y el resto sigue funcionando. O tenemos esta otra, que un absceso o un tumor, cualquiera de los dos. Igual, está lesionado el parénquima cerebral, está normal. Bien, entonces hablamos de la parte frontal. Cuando hablamos de la parte frontal, nos referimos a que tenemos que entender algunas áreas específicas de toda esta zona. Y nos interesa saber el área 4, que es el área precentral, porque está por delante del surco central, que es la césula de Silvio. Y tenemos el área 6, que es la premotora, porque esta es la función motora, es la premotora. El área 8 es el área de la función ocular. Esta es el área De Broca. 44 de Broca, ¿no es cierto? Y tenemos el área 9, 12, 47, 45, que son el área prefrontal. Prefrontal. Entonces, tenemos que entender estas áreas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene alguna sintomatología, ya sea de la cara interna, la cara medial o la cara basal, tienen características especiales. Ahora, si yo veo que hay una lesión en esta zona, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Fíjense ustedes, la cara de la convexidad, ¿qué es esta? El paciente tiene apatía. ¿Qué otra cosa? Anemia, acinesia, cambios de la personalidad, ¿no es cierto? Aparte de eso tenemos la falta de iniciativa, deterioro del juicio, la incidencia e incapacidad de atención. En otras palabras, los pacientitos seguramente van a ver, cuando tienen lesión frontal, están quietitos, no les interesa nada, pero cuando hay lesión de la cara, de la convexidad, cara externa, si quieren, ¿no es cierto? Les da lo mismo que dos personas estén peleando en su lado, o gritándose o llorando, les da lo mismo. Entonces, pero fíjense ustedes, ¿no es cierto? Deterioro del juicio, como que no les interesa, como que se está deteriorando progresivamente. Hay un deterioro importante por lesión de esta zona, ¿no es cierto? Bien, cuando pasa la lesión en la cara orbitaria, que es la basal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a tener? Alteraciones de la conducta. ¿Qué otra cosa? Irritabilidad, cambios de carácter,
impulsividad, pérdida de autocrítica. Fíjense ustedes. Alteraciones de la conducta sexual, memoria, alteraciones sociales, es cuando en general esto se ve más siempre comparado con los pacientes de la tercera edad, aquellos que tienen un trauma por accidente de tránsito y tienen este tipo de depresión, ¿no es cierto? Alguna vez, ¿no es cierto? Ustedes seguramente han escuchado, hay una demanda, una queja, porque, ¿no es cierto? Un viejito quiso tocar a una chica y su mamá lo demanda. Este viejo verde, viejo cochino, etc. No, no es por viejo cochino, porque tiene esto, lesión. Pues la gente común no entiende eso, pero ustedes los médicos tienen que entender. Ya sabemos que porque cuando pasa eso probablemente tenga una lesión ahí. Entonces fíjense ustedes que, o simplemente una persona joven, cualquiera de ustedes tiene un accidente de tránsito y queda con deterioro, con lesión frontal y va persiguiendo en la calle con su déficit, va persiguiendo a las chicas. Pero no porque, ¿no es cierto?, quiere tocar a las chicas, sino porque tiene lesión frontal, lesión por el trauma. Y generalmente ustedes van a ver en la vida cotidiana como van a haber muchas demandas, muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque dicen, en la calle, este señor que camina así va tocando a las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene lesión. Pero la gente común no entiende. Nosotros como médicos tenemos que entender eso. Y cuando hay lesión de la cara medial, el paciente ¿qué hace? Pierde la memoria, se desorienta. Ustedes ven en la calle, ¿no es cierto? Señores que son personas que están normalmente, todos los días salen a la calle y de pronto, ¿no es cierto?, preguntan, ¿sabe dónde queda tal calle? Tal dirección. Pero señora, ¿qué le pasa? No me acuerdo dónde, pero, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Qué edad tiene? No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Se perdieron. O simplemente en las redes sociales se perdió una persona mayor de 75, 85 años que vestía de un saco oscuro, marrón, pantalón negro, camisa a cuadros, ¿no es cierto? Porque se perdió. La gente va buscando 2, 3, 4, 5 y lo encuentra en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tiene lesión frontal. Entonces, fíjense ustedes que si no entendemos estas cosas, mal vamos a poder interpretar y hacer un diagnóstico de nuestro paciente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Puede tener incontinencia urinaria esfinteriana? Sí. ¿Cuántos centros de admisión tenemos? Oh. ¿Están llevando oncología, cierto? ¿Sí? ¿Están llevando o ya llevado? Estamos llevando. ¿Cuántos centros de admisión? Eso tiene que llevar oncología, ¿cierto? Para la próxima clase. Examen sobre esto. Quiero que me digas 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. ¿Y dónde se encuentra? Bien, entonces el paciente va a tener problemas de incontinencia urinaria. Esto en general pasa en los viejitos, en los pacientes que tienen lesión frontal. En los viejitos fundamentalmente que, un ejemplo, algunos de ustedes, por ejemplo, dice, doctor, permiso, voy al baño. No. Permiso. Tengo ganas de ir al baño. No. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Cómo? Más específico. A ver lo que dijiste. ¿Qué hace?
controlan el esfínter, se cierran, no se abren, ¿no es cierto? Pero en los que tienen lesión frontal, se orina, se les escapa la orina. Porque no pueden controlar, porque esas funciones están deterioradas o lesionadas. Entonces, no el viejito que tiene 80 años, los abuelos que tienen ustedes, no es que se orina porque se orina, sino porque tiene lesión frontal. Ahora ya saben, ¿no es cierto? Bien. Existen los reflejos patológicos, como la presión plantar, palmar, el hociqueo, el tema de los succiones, todo eso sí. Ya les dije que en las personas adultas eso es patológico, no en los pacientes pediátricos, porque es un reflejo normal, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando vemos esto, ¿por qué hay lesión dónde? En el lóbulo frontal. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahora pasamos a la parte posterior, que es el área premotora. Cuando pasa esto, cuando hay lesión de estos niveles, en esta área, ¿qué es lo que vamos a tener? Las crisis epilépticas, lo que llamamos las parciales. Estas que en general se ven en los pacientes pediátricos, por inmadurez, y en los pacientes adultos con lesión, que son las famosas oculogiras, las adversivas y las giratorias. Ustedes saben que antes se hablaba de dos tipos de epilepsias, ¿no es cierto? El gran mal y el petit mal, ¿no es cierto? Aquellos que convulsivaban y aquellos que no convulsivaban, los tónicos. Ahora existe un montón, hay una lista grande de, ¿no es cierto?, tipo de convulsiones en los pacientes epilépticos. Y entre una de esas están estas. También tenemos, cuando hablamos de la lesión precentral, ¿no es cierto?, las famosas hemiplejías, hemiparesias o monoparesias, pero ya estamos hablando en área 4D Brodmann, ¿no es cierto? Área 4D Brodmann. Entonces, cuando yo veo que hay lesión en la parte basal, abajo, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Ahí dice anosmia, ¿no es cierto? Puede ser homolateral o bilateral. ¿Por qué anosmia? ¿Por qué? Porque abajo tenemos en esa región lo que llamamos las cintillas olfatorias, que van a terminar ¿dónde? En el lóbulo, o mejor dicho, en el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio. Entonces, fíjense ustedes, todas estas cosas nos hacen ya direccionar a una área. Es lo que los compañeros dicen, tiene anosmia. ¿Por qué? Porque ya sé que en esa zona se corre lo que llamamos la cintilla olfatoria. Entonces ya sé que cuando dice tengo esto, probablemente tenga lesión en la base del frontal, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que solo entendiendo esto que estamos hablando, vamos a poder llegar a un diagnóstico. Por eso es importante que, ¿no es cierto?, aprendan esto. Por eso siempre les digo que vengan a clases para escuchar, entender, ¿no es cierto?, no para perder el tiempo como en algunos grupos, ¿no es cierto?, vienen a perder su tiempo hablando con el compañero, están chateando, están durmiendo, están haciendo cualquier cosa. En otras palabras, pierden su tiempo. Necesito que entiendan estas cosas. Cuando logren entender esto, nunca van a tener equivocaciones. Bien, pasamos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, las funciones son totalmente diferentes a las del lóbulo frontal. Fíjense ustedes que tenemos el área 1, 2 y 3, que son las encargadas de qué? Área sonestésica, las sensaciones exceptivas, proprioceptivas, la kinestesia, ¿no es cierto?
son las encargadas de la sensación. Pero tenemos áreas secundarias, ¿no es cierto? Que estas son las encargadas de la coordinación, integración, refinamiento del estímulo de la sensación, ¿no es cierto? Cuando tocamos, ¿no es cierto?, sobestésicas. Y esta área, que es el área 7 y 5 de Brodmann, son las encargadas de la localización. Cuando nos tocan, llega la información y dice, me está tocando la frente, ¿no es cierto? Discriminación sensorial y la esclerosis. Eso ya llevamos el concepto cuando estamos haciendo fuentes clínicas, ¿no es cierto? Bien. Ahora, las áreas terciarias, ¿dónde se encuentran? En el área 39 y 40, que es la parte más inferior, que están encargadas de qué? De el reconocimiento táctil, visual y auditivo, la gnosis, conocimiento. Praxia. Praxia es el almacenamiento visuo-kinestésico. Lo que vemos, lo que tocamos, ¿no es cierto? Y esto que hablamos al principio, en la primera clase, de los famosos engramas y los morfemas. Los engramas y los morfemas, ¿no?, que son necesarios para la secuencia de qué? La secuencia de los movimientos que tenemos en nuestro esquema corporal. Ahora, cuando hablamos de esquema corporal, entonces nos referimos a qué? A la postura, alteraciones corporales o extracorporales, distribución derecha, izquierda. Nuestro cerebro empieza a reconocer, ¿no es cierto?, de qué lado está afectado. Y finalmente el lenguaje. El lenguaje es el área de preferencia a nivel temporal, pero hay la parte más inferior de parietal también tiene función de, fíjense, comprensión de la palabra, interpretación del tono, ritmo, lenguaje, la modulación del lenguaje y la interpretación multimodal. Eso que yo hablo acá, ya se los dije, ingresa como sonido. Y cuando llega a esta área, se encarga de qué? De procesar y darle un contenido, una interpretación a lo que se llama la palabra. Y como tienen la información ustedes en el cerebro, lo que yo digo lo interpretan correctamente. Yo les pongo una melodía, dice, no, este es, no sé, Arjona, que sí, se conoce, ¿no es cierto? Todo eso está acá. O simplemente cuando yo empiezo a hablar muy lentamente y de pronto empiezo a gritar porque, no sé, me emociono, ¿no es cierto?, lo interpretan. Entonces, todo eso está acá, en la parte inferior del parietal. Fíjense ustedes, si yo hago una comparación de las funciones frontales con el parietal, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando yo llego al lóbulo temporal, esta área, ¿no es cierto?, el área más importante de esto es el área del lenguaje. El área del lenguaje, el área 41, que es la corteza auditiva principal o primaria. Y tenemos el área 42, ¿no es cierto?, que es el área secundaria junto con el área 22. En la parte posterior del área 22 tenemos a lo que llamamos el área de Wernicke. Es el lenguaje donde se procesa la comprensión de la palabra. Está muy pegado a lo que es el parietal. Entonces, cuando nosotros hablamos de una afasia de comprensión, ya sabemos que es esta área la que está lesionada, porque es el área de Wernicke. Fíjense ustedes. Por eso es importante saber todas las áreas de Brodmann. Todas las áreas de Brodmann para entender esto que estamos hablando. Ahora, hablamos
de lo que se puede lesionar cuando hay un tumor, una lesión a nivel frontal. ¿Qué es lo que puede provocar? ¿Ah? Fíjense ustedes. Trastornos visuales, trastornos auditivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué trastornos visuales? Eso ya hablamos en las clases anteriores. ¿Por qué? Entonces recuerden que la vía óptica del segundo par craneal va desde el globo ocular a la región occipital. Es un trayecto largo, ¿no es cierto? Y en la parte profunda, recoge ¿qué cosa? ¿Qué recoge? Arteria. ¿Las? No, ¿qué dice ahí? Arteria cerebro. Las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas. Entonces, cuando hay un tumor que invade, va a lesionar estas radiaciones que el paciente va a tener trastornos visuales en general, las famosas cuadrantopsias. Las cuadrantopsias. No las helianopsias. Las helianopsias fundamentalmente se dan cuando hay lesión del quiasma óptico. Pero cuando son cuadrantopsias es mucho más posterior. Pero fíjense ustedes, solo entendiendo eso vamos a poder interpretar. Ahora, cuando hay trastornos auditivos, se supone que está lesionada el área, ¿qué área? 41 y 42. 41 y 42 y el 22, si quieren. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Ilusiones auditivas, alucinaciones auditivas sobre la corteza cortical, agnosia auditiva, que es la sordera verbal pura, cuando hay lesiones puntuales en esa área, y la agnosia auditiva para los sonidos. Todo eso podemos tener. Uno puede entender, digamos, en esta última parte, ustedes pueden entender lo que yo hablo, pero si les pongo una melodía, un sonido, no saben ni qué es. ¿No es cierto? Y mucha gente cuando tiene este tipo de lesiones puntuales dice, no, a mí no me gusta la música. ¿Quieres oír? No me interesa. Mecanismo de defensa. Por esto. Sí. Solo una pregunta, por favor. Los pacientes geriátricos o adultos mayores generalmente tienen a perder la audición. ¿Ya? Por la... No, una cosa es perder la audición y otra cosa es tener esto. Cuando pierde la audición, ¿qué se lesiona? ¿Ah? ¿Cómo? El nervio vestíbulo coclear. ¿Por qué? Porque va a dar función aquí al oído interno, ¿no es cierto? Al oído interno. Es totalmente diferente perder la audición a tener estas alucinaciones. Cuando hay este tipo de alucinaciones, el paciente sí tiene lesión temporal, pero cuando pierde la audición, tiene lesión de qué? Del vestíbulo coclear. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bien, vamos a quedar acá, porque tenemos una clase, lamentable.